Bueno, pues nada, bienvenido a todos. Gracias por haberos unido a este curso, a esta formación. ¿Vale? Como ya muchos de vosotros sabéis, bueno, pues va la temática relacionada con ciclismo y concretamente con la potencia. A lo largo un poco de toda la presentación iré abordando diferentes conceptos básicos, ¿vale? Relacionados con el entrenamiento por potencia en ciclismo, sobre todo para que no nos perdamos. Y bueno, siempre estoy abierto a que, bueno, en caso de que se pueda generar algún debate, alguna duda y vosotros mismos demandéis pues una segunda formación con un poquito más de profundidad, pues por mí encantado, ¿vale? Como he comentado anteriormente, por si alguien aún no estaba conectado, la presentación será toda de corrido y bueno, pues podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y una vez que acabe la presentación, pues no, iré haciendo o contestando cada una de las preguntas. ¿Vale? Ahí tenéis mi cuenta porque, bueno, además de dejar las preguntas en el foro o si posteriormente tenéis alguna pregunta, bueno, pues ahí también podéis, bueno, en ocasiones pues colgo información relacionada con entrenamiento de ciclismo, pues también podéis recurrir ahí como fuente de información. Con relación a los contenidos que vamos a abordar a lo largo de la ponencia, en una primera fase abordaremos un poco cuáles son los conceptos básicos relacionados con la potencia, para qué vale, para qué no vale, qué función tiene y luego sobre todo cómo podremos usarla para la evaluación, la prescripción y el control del entrenamiento en ciclismo. En primer lugar empezaremos un poco definiendo o recordando ese concepto de carga interna y carga externa. No hace mucho, en 2018, Francisco Impericelli, un investigador que tiene bastante reputación y demás, publicaron con relación a este concepto de lo que es la carga interna y carga externa en el entrenamiento. Publicaron este estudio en el cual me llamó mucho la atención este diagrama, en el cual se ve muy clarito y que define pues un poco qué es lo que sería el rendimiento y cómo yo desde el entrenamiento puedo controlar o puedo intentar modificar parámetros fisiológicos para aumentar mi rendimiento. Fijaros, podríamos ser cualquiera de nosotros entrenando con el objetivo de preparar una prueba. Por lo tanto, el rendimiento en cada una de estas pruebas, que aquí performance, ¿vale? Empezamos por ahí, se va a ver determinado o va a estar influenciado por unos determinantes. Bueno, la literatura suelen denominar determinantes del rendimiento deportivo y son aquellos parámetros que son importantes o que yo debo de tener bastante desarrollado para generar un buen rendimiento en esa prueba. Es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque muchos ciclistas, muchos deportistas de fondo, etcétera, confunden ciertos determinantes del rendimiento deportivo y cada prueba, cada modalidad tiene su determinante o sus determinantes de rendimiento deportivo. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un 1500, no es lo mismo realizar una prueba de XCO en bici de montaña que, por ejemplo, un Ultraman o una ultramaratón BTT o una carrera quebrantahuesos en ciclismo de carretera. Por lo tanto, cada una de estas pruebas va a tener unos determinantes del rendimiento. ¿Eso a qué me va a llevar? Al siguiente punto, que es que yo voy a determinar cuáles son los objetivos del entrenamiento. Es decir, aquellos parámetros que son importantes, aquellos parámetros que yo debería trabajar para mejorar mi rendimiento en esa prueba. De nada vale que yo tenga, por así decirlo, una capacidad acidótica increíble, es decir, que sea muy capaz de llevar a cabo esfuerzos cortos, cambios de ritmo, recuperación entre cambios de ritmo, cuando luego me dedico a realizar un triatlón, un Ironman, en el cual voy a necesitar tener un rodaje
a una intensidad constante durante mucho tiempo. Y que a mí lo que me va a interesar es ser lo más económico posible. ¿Vale? Entonces, esos son los primeros conceptos que tenemos que tener claro. Claro, una vez que sabemos los determinantes y cuáles son los objetivos del entrenamiento, mediante el ejercicio vamos a determinar qué carga, es decir, qué estímulo le voy a dar a mi organismo para que se produzca un proceso de adaptación, un proceso de cambio que nos lleve a mejorar nuestro rendimiento. ¿Y qué voy a poder tocar dentro de ese ejercicio? Pues voy a poder tocar la organización, cómo yo organizo esa sesión de entrenamiento. Voy a poder tocar la cantidad de entrenamiento que realizo, es decir, el volumen, o la calidad de ese entrenamiento, es decir, la intensidad. Yo podré hacerlo o podré llevar a cabo un volumen muy alto, pero la intensidad tendrá que ser baja. Si la intensidad es alta, el volumen deberá ser bajo. Y todas esas variables que yo toqué ahí, van a definir la carga externa. Fijaros, ¿qué variables puedo yo tocar con relación a la carga externa? Pues puedo tocar la velocidad, puedo tocar la potencia, que es la que nos ocupa en vatios, del nivel positivo, el tiempo, la distancia, es decir, variables que sean medibles o cuantificables. Gracias a la tecnología, pues cada vez podemos medir más variables de carga externa. Ahora bien, yo puedo someter a un sujeto a una misma carga de entrenamiento externa, por ejemplo, un rodaje de 2 horas a 200 vatios, pero la carga externa, es decir, la respuesta de 2 sujetos a una misma carga externa puede variar. Su frecuencia cardíaca puede ser distinta, la variabilidad de frecuencia cardíaca puede ser distinta, su respuesta hormonal, como hormona de crecimiento, testosterona, cortisol, puede ser distinto, su fatiga neuromuscular, por ejemplo, medida en CMJ, un salto contra movimiento, puede ser también distinta. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta, y a mí no se me puede olvidar esto nunca, que debo establecer una relación individualizada, que es propia de cada sujeto, entre variables de carga externa y variables de carga interna. Eso, al final, me va a llevar a conseguir unos resultados, training outcomes, unos resultados dentro de un programa de entrenamiento o con una sesión de entrenamiento o varias sesiones de entrenamiento. Si yo, por así decirlo, no controlo esta relación entre carga interna y carga externa mía o de mi sujeto, si yo soy un entrenador y yo no establezco esas relaciones, en cierto modo lo que estaré haciendo será entrenar a ciegas, entrenar con los ojos tapados. Estaré programando cargas absolutas, 300 vatios, 200 vatios, 500 vatios, 150 vatios, pero no sabré en ningún momento qué es lo que eso me va a suponer. Este ejemplo se ve muy determinado, por ejemplo, cuando salimos con la grupeta. Nosotros salimos con nuestro grupo de ciclistas, nuestros amigos, domingo por la mañana, y se suele dar siempre el mismo patrón. Los que van rápido, los que no van tan rápido pero son capaces de aguantar el ritmo, y los que se quedan de rueda y no acaban disfrutando de esa salida. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que los que van rápido para los que se quedan, pero para ellos quizás ese estímulo no sea suficiente para generar adaptaciones. Los del medio serían aquellos que, en cierto modo, no lo sabemos, pueden estar sufriendo un proceso adaptativo, pueden estar mejorando su rendimiento, y los que se quedan atrás, lo que podemos estar es desarrollando un proceso de sobreentrenamiento, porque van muy con el gancho, van muy fuera de punto, estoy trabajando en zonas de intensidad en las que a mí no me va a llevar a una mejora real del rendimiento, no lo sabemos. Ahora, si yo establezco una relación entre variables de carga externa y variables de carga interna, yo podré controlar, yo podré afinar mi entrenamiento y, en cierto modo, adelantarme a ese proceso adaptativo e intentar generar cambios que a mí me lleven a conseguir el objetivo de mi prueba, que puede ser acabar la quebrantahuesos, y mejorar los factores determinantes del rendimiento en esa prueba, que en este caso podría ser desplazar el primer umbral ventilatorio hacia la derecha para ser más económico, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de esos hitos fisiológicos. ¿Cómo puedo yo establecer relaciones entre variables de carga
externa como la potencia en ciclismo y variables de carga interna como por ejemplo la respuesta de lactato o la respuesta a frecuencia cardíaca o la respuesta de la variable de frecuencia cardíaca o el cortisol o la hormona de crecimiento. Bueno, pues en cierto modo tenemos el gold estándar. El gold estándar significa la prueba óptima, que sería un test de esfuerzo incremental con análisis de gases e incluso si lo hacemos con lactato, aún mejor. Gracias a esta prueba yo puedo establecer o yo puedo conocer de una forma muy fiable y válida la relación entre variables de carga externa e interna. Es decir, mi respuesta, por ejemplo, del consumo de oxígeno, la cantidad de oxígeno que yo necesito para movilizar una carga externa, 200 vatios. Lo puedo conocer al instante. ¿Qué es lo que pasa? Que, en primer lugar, realizar una prueba de esfuerzo con carácter de rendimiento, ¿vale? Porque hay que diferenciar que existen, por así decirlo, dos tipos de pruebas de esfuerzo. Aquellas que tienen un carácter clínico, que el objetivo es conocer si nuestro cuerpo responde bien a cargas, por así decirlo, significativas de intensidad, es decir, si mi corazón responde bien o si tengo algún tipo de patología que me puede impedir soportar esas cargas. Esa es un tipo de prueba de esfuerzo, pero luego existe otro tipo de pruebas de esfuerzo que son aquellas que tienen el objetivo de evaluar el rendimiento. Bien, gracias a esas nosotros podemos establecer relaciones entre variables de carga externa e interna. ¿Qué es lo que pasa? Que en primer lugar no es operativo porque es un protocolo, se necesita en cierto modo un material caro, supone un esfuerzo a nivel también de gestión de personal también alto. Por lo tanto, yo no puedo estar midiendo el rendimiento constantemente con una prueba de esfuerzo. Puedo hacerme 2, 3 pruebas de esfuerzo al año, sería quizá lo recomendado. Una a inicio de temporada, mitad de temporada y casi a final de temporada. O justo antes del último pico de forma. Pero más de eso yo no puedo estar realizando pruebas de esfuerzo mes a mes, a no ser que, bueno, pues que sea un equipo de ciclista profesional, etc. La otra opción es, sin duda, realizar un test de campo. Vamos en primer lugar a definir esos hitos fisiológicos que yo puedo medir con una prueba de esfuerzo, porque luego nos van a influenciar mucho en los test de campo que yo puedo hacer por mí mismo en mi bici con mi potenciómetro. Vamos a aclarar un poco estos conceptos. Vale, cualquier ser humano, cualquier persona, esté muy entrenada o muy poco entrenada, ¿vale? Va a tener esta respuesta cuando yo someto a este ser humano, a este sujeto, a un esfuerzo incremental al agotamiento. Es decir, yo empiezo desde el reposo en ciclismo, pedaleando a 15 vatios y voy subiendo la intensidad de forma progresiva, fijaros aquí W, vatios, en la misma proporción. Por ejemplo, 25 vatios minuto. Estoy a 25 vatios un minuto, luego a 50, 75, 100, 125, así ¿hasta cuándo? Hasta que el sujeto no pueda más, no pueda soportar esa carga externa. Pues durante ese esfuerzo incremental yo voy registrando variables, que puede ser la frecuencia cardíaca, puede ser el consumo de oxígeno, puede ser la ventilación, puede ser el lactato. Pues gracias a la cinética de estas variables, es decir, a cómo responden estas variables, yo puedo establecer 3 puntos. 3. Y esto es súper importante. Ni uno más, ni uno menos. 3. En primer lugar, desde el reposo hasta que aparece este primer punto, este primer punto de inflexión o cambio en la respuesta, ¿vale? Que se denomina VT1. También se puede denominar umbral aeróbico, umbral láctico, punto de oxidación de grasas. Es decir, la literatura varía muchísimo en cuanto a la terminología, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que sepáis qué es lo que pasa desde esas intensidades bajas a este primer punto, VT1. Pues bien, lo primero que pasa es que el combustible principal son las grasas, que mi percepción subjetiva del esfuerzo es bajita y que prácticamente no existe una acidez metabólica derivada de la contracción muscular. Es decir, mis parámetros de acidez metabólica prácticamente no se ven alterados. Cuando yo paso este punto, las variables siguen aumentando hasta que llegamos a otro punto de inflexión que sería VT2. ¿Qué es VT2? Umbral anaeróbico, umbral láctico o
láctico más 2, más 4, más... bueno, la terminología aquí también es muy extensa. Máximo punto de compensación respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que desde que yo paso ese primer punto hasta este punto, mi percepción subjetiva del esfuerzo ya ha cambiado. Es decir, ya no tengo esa sensación de que podría mantener esa intensidad toda la vida. ¿Por qué? Porque ahí ya me va costando, ya voy notando un esfuerzo o me va suponiendo un esfuerzo esa intensidad que estoy llevando a cabo. ¿Qué es el combustible que yo estoy usando? Principalmente estoy usando grasas, pero ya empiezo a usar glucógeno, es decir, glucosa que viene o del hígado o que viene de la fibra muscular. ¿Cuál es la principal característica que difiere la zona 2 de esta zona 1? Pues que la acidez metabólica que ya sí se empieza a originar derivada de la contracción muscular por la activación de la glucólisis anaeróbica, yo soy capaz de tamponarla, es decir, soy capaz de gestionar esa acidez metabólica. Cuando yo paso VT2, entro en esta zona 3, en la cual el combustible principal ya es la glucosa, el glucógeno que se rompe en glucosa, que viene del hígado y de la fibra muscular, al cual yo voy a ir oxidando o yo voy a ir rompiendo ya por vías metabólicas que sí me dejan acidez. Es decir, ya sí se altera esa acidez que yo estoy generando en el músculo. ¿Qué va a pasar con mi percepción subjetiva de esfuerzo? Pues aquí la tenemos. Mi percepción subjetiva de esfuerzo es decir, vale, yo ya estoy en un ritmo, yo ya estoy en intensidad que yo no voy a poder mantener de forma infinita en el tiempo. Yo sé que a partir de aquí me voy a fatigar. ¿Cuándo? Pues en función de cómo sea mi potencia aeróbica, mi capacidad aeróbica, mi potencia láctica, etc. Estos 3 puntos, es decir, una vez que pasaría a VT2, entraría en esa acidez metabólica hasta generar el último punto. ¿Cuál sería el último punto? El consumo de oxígeno máximo. Este último punto es aquella intensidad, aquella potencia a la cual yo tengo optimizada al 100% la vía metabólica que a mí me permite conseguir energía mediante el uso de oxígeno. Es decir, que me permite captar, transportar y usar la máxima cantidad posible de oxígeno que yo, en base a mi genética, en base a mi nivel de entrenamiento, en base a quiénes son mis padres, quién es mi madre, yo puedo oxidar mediante el uso del oxígeno. ¿Vale? Estos puntos o estos hitos fisiológicos, como empecé diciendo, son comunes a todos los seres humanos. En función del nivel de entrenamiento estarán más hacia la izquierda o más hacia la derecha, pero lo importante es que yo voy a medir cuándo aparecen estos puntos y voy a establecer una relación entre variables de carga interna y externa. Es decir, si apareciera VT1 a 200 vatios, pues yo ya sé que desde 0 a 200 vatios principalmente voy a usar la grasa, principalmente voy a poder hacer rodaje, es decir, trabajando aquí voy a conseguir una serie de adaptaciones o cambios en mi organismo, principalmente adaptaciones de tipo central. Por ejemplo, aumentará la volemia, aumentará la capacidad de difusión, aumentará el gasto cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo trabajo por aquí, pues yo sé que voy a generar otro tipo de adaptaciones más de carácter periférico, es decir, cambios que van a pasar en el músculo. Por ejemplo, van a aumentar la cantidad de densidad de mitocondria, van a aumentar la capacidad de tampón del músculo, voy a generar más capilares, voy a generar más actividad enzimática dentro de la mitocondria, etc. ¿Qué es lo que yo necesito saber ahora? Que es importante que yo trabaje para la prueba en la que yo quiero competir. Porque, ¿qué sentido tendría mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo el consumo de oxígeno máximo si luego mi factor determinante de la prueba está VT1? Es decir, sería estar entrenando para un XCO, es decir, una prueba de 1 hora, cuando yo voy a estar montado en la bici unas 6 horas. Me estaré equivocando. Es decir, tendré que establecer primero qué factores son determinantes en la prueba y luego a qué intensidad debo trabajar para mejorar este VT1. ¿Vale? Pues una vez que yo tengo esto, yo puedo establecer unas zonas de intensidad, unas zonas de trabajo. Por ejemplo, este sujeto, de acuerdo con la infografía de Payaré y colaboradores,
Pues este sujeto sabemos que tiene su VT1 o su zona R1 o su zona de rodaje entre 215 y 275 vatios. Pues esto ya me permitiría a mí prescribir entrenamientos para trabajar esto y en cierto modo desplazar este punto hacia la derecha. ¿Que quiero trabajar mi máximo estado estable de lactato? Pues debería trabajar entre 275 y 340 vatios aproximadamente. ¿Que quiero trabajar mi consumo de oxígeno máximo? Pues debería trabajar entre 425 y 475 vatios. ¿Vale? Esto sería el ejemplo, ¿vale?, de las zonas de entrenamiento, zonas de intensidad de un ciclista que lleva a cabo una prueba de fuerza. ¿Vale? Eso, y de acuerdo con la propuesta que hacen estos autores, fijaros, pues el hecho de trabajar en diferentes zonas pues me va a permitir conseguir unas adaptaciones, ¿vale? Por ejemplo, si trabajo en R1, mejorar la capacidad de soportar esfuerzos aeróbicos prolongados mediante la mejora de la oxidación de grasas y el aumento de sus depósitos, ¿vale? Y los autores nos proponen, ¿vale?, unos métodos de entrenamiento para su desarrollo. Por ejemplo, un entrenamiento continuo, uniforme, extensivo, intensivo, continuo variable. ¿Que quiero mejorar mi zona de consumo de oxígeno máximo? ¿Vale? Fijaros, densidad capilar, densidad mitocondrial, actividad enzimática, lo que hemos hablado antes. Pues debería hacer entrenamiento de tipo interválico, etcétera. ¿A qué intensidad? Pues entre el 90 y el 100% de la potencia aeróbica máxima. En este caso, ellos lo hacen con la velocidad aeróbica máxima, pero podríamos usar la potencia aeróbica máxima. Vale, pero ahora viene la pregunta. Yo no tengo analizador de gases. Yo me hice una prueba de esfuerzo en septiembre. Estamos en noviembre. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Han cambiado mi zona de intensidad? ¿He estado entrenando? Si he estado entrenando, probablemente tus zonas de intensidad han cambiado. ¿Sigo usando las anteriores? Si yo no tuviera potenciómetro, si yo no pudiera medir la potencia, pues en cierto modo no sabría qué pasa. Porque ahora veremos también los problemas que tiene el control de la intensidad mediante parámetros o variables de carga interna, que no responden igual de bien que las variables de carga externa. Por lo tanto, tenemos que recurrir a otra serie de tecnología, a otra serie de artilugios, por así decirlo, para poder optimizar, para poder medir el rendimiento, para poder prescribir el entrenamiento. Fijaros, en este estudio publicado en Journal Sport Science, que se denomina Knowledge is the power, ¿vale? El conocimiento es potencia. Yo le he dado un poco la vuelta. Yo he dicho que la potencia está en el conocimiento, ¿vale? Podríamos decir o podríamos establecer que la potencia que yo genero en la bici, en un cicloergómetro o en mi bicicleta, es la manifestación externa de un conjunto de procesos fisiológicos internos que se verán influenciados por millones de variables, ¿vale? Pero al final lo que yo acabo generando en el pedal y mi potenciómetro me dice esa potencia, es decir, esa manifestación externa, me da mucha información de lo que está pasando a nivel interno. Gracias a la aparición de los potenciómetros, pues el rendimiento en ciclismo cambió así como una nueva era, empezó ya hace unos años en ciclistas profesionales, pero ¿dónde está la clave de esto? Que en el ciclismo de alto rendimiento esto ya se viene haciendo muchos años, de hecho creo que es el deporte donde más se sabe o donde más se ha establecido relaciones entre variables de carga externa e interna, donde más podemos predecir el rendimiento. Creo que a día de hoy no existe otro deporte donde podamos, en cierto modo, medir fisiológicamente qué es lo que va a pasar sin medirlo de una forma real, es decir, mediante una estimación que no deja de ser la potencia. Pues bien, con la entrada de los potenciómetros y la apertura hacia los usuarios amateurs, hacia nosotros, que es lo que nos incumbe aquí hoy, pues podemos tener esta tecnología cada vez está más a nuestro alcance. Es decir, la potencia podemos medirla desde los pedales, desde el conjunto de la biela, en el eje pedalier, desde el buje, desde en una sola biela, en dos bielas que me da información de las piernas de forma diferenciada, es decir, la manifestación
de qué potencia genero con cada pierna, que eso me da información de desequilibrio entre piernas, etcétera. Esta variable me da muchísima información. De hecho, cada vez se están comercializando más potenciómetros, su precio está bajando y el futuro será en el cual prácticamente cualquier bici que nosotros compremos ya venga con su potenciómetro instalado. De hecho, si nosotros queremos mejorar nuestro rendimiento, no merece la pena que nosotros compremos una tija de carbono para reducir 300 gramos y no hayamos invertido antes dinero en un potenciómetro, porque este potenciómetro nos va a permitir optimizar mucho el rendimiento, medir mucho el rendimiento y tomar decisiones con un margen de error muy acotado. Vamos a ver cómo. Ya hemos dicho que la prueba de esfuerzo la puedo hacer 3 veces al año y que esa información, en el momento que yo mejore mi rendimiento, se desactualiza. ¿Qué es lo que puedo hacer? Recurrir a test de campo. Test de campo. Pues cuando yo llevo a cabo un test de campo y yo tengo instalado un potenciómetro en mi bici, yo puedo estimar con una cierta validez y fiabilidad, siempre y cuando el protocolo esté bien ajustado, siempre y cuando se haga de una forma, por así decirlo, al 100%, quiere decir que el esfuerzo sea máximo, si se requiere que en ST el esfuerzo sea máximo, etcétera, yo podré estimar con una cierta habilidad o fiabilidad alguno de estos puntos. Es decir, si yo haber medido el consumo de oxígeno máximo, yo podré saber aproximadamente a qué intensidad aparece mi consumo de oxígeno máximo. Está claro que ese valor no lo voy a saber, pero los vatios con un margen de error en los cuales esa zona de consumo de oxígeno máximo podría estimarla. Hay otros test que me permiten estimar el VT2, otros test que me permiten estimar VT1. Si yo puedo estimar alguno de estos puntos con mi propia bici, con mi propio potenciómetro, yo podré medir prácticamente el rendimiento casi a diario. No voy a hacer un test todos los días, pero durante todas las sesiones de entrenamiento yo voy a estar registrando potencia. Por lo tanto, mi entrenador, por lo tanto, yo mismo voy a tener una cantidad de información muy útil sobre la relación entre esta variable de carga externa y mi respuesta interna, ¿vale? Fijaros, ¿qué es lo primero que yo puedo llevar a cabo? Pues yo puedo llevar a cabo, a muchos os sonará, un FTP. ¿Qué es un FTP? Functional Threshold Power. Es decir, el umbral de potencia funcional. A día de hoy hay mucha controversia con relación a este parámetro, ¿vale? En primer lugar, una de las primeras definiciones que salió de este punto, de este parámetro, sería como la máxima potencia media que yo podría generar durante 60 minutos. Otros autores la definieron como la máxima potencia media que yo podría desarrollar durante 20 minutos, siempre y cuando yo la multiplique por 0,95. Otros autores proponen otra fórmula que puede ser la potencia media que yo genere durante esos 20 minutos y la multiplicaría por 0,91. Independientemente de la forma en la cual yo calcule el FTP, yo tengo que saber qué es el FTP. Pues el FTP no deja de ser, en cierto modo, ahora volveremos, un punto que está cerca de VT2, pero que no llega a ser VT2, ¿vale? Que tiene una cierta variabilidad entre sujetos y que, en cierto modo, ¿vale?, me puede dar información sobre el esfuerzo el esfuerzo máximo que yo podría hacer en 20 minutos, siempre y cuando lo hiciera el protocolo de una misma forma, siempre estandarizado, siempre en el mismo puerto, con la misma inclinación, con el mismo pacing. Es decir, ¿qué es el pacing? Es decir, si abro gas muy pronto, mi potencia va a caer en los últimos minutos del test. Si soy muy conservador, probablemente no llegue a generar la máxima potencia media. Por lo tanto, este parámetro en ocasiones es bastante controvertido y ahora veremos por qué. Pero bueno, vamos a empezar porque yo acabo de comprarme mi bici, tengo mi potenciómetro. Lo primero que puedo hacer, lo más fácil, pues hacer un FTP. Voy a buscar alguna zona, algún punto donde yo pueda generar un esfuerzo máximo durante 20 o 60 minutos con una inclinación en la pendiente
más o menos constante, es decir, aquí en este caso la pendiente puede variar mucho o puede influenciar mucho la validez del test. Vamos a suponer que la mitad del test es en rampa, con una rampa del 8-10%, y a mitad del test prácticamente se genera un llano favorable. Pues esa zona, concretamente ese puerto, no nos valdría. ¿Por qué? Porque la potencia que yo puedo generar en función de la inclinación es variable, no es constante a lo largo del test, por lo tanto esos datos se van a ver influenciados. Vamos a suponer que yo lo llevo en un puerto donde yo puedo generar 20 minutos a una intensidad, a una inclinación más o menos constante, y aquí tendríamos este valor de registro de esa potencia, ¿vale? Pues fijaros, aquí son una serie de datos, ¿vale? Que son los que permiten evaluar ese desarrollo de la potencia en este tiempo. Si os fijáis, este sujeto empieza un poco fuerte, ve que ese ritmo va a ser demasiado, baja y empieza a ser, por así decirlo, como muy conservador hasta la última parte donde un poco aumenta su intensidad. Si nos vamos a ver los números, fijaros, lo tengo aquí señalado, 19:59, ¿vale? Ese es el tiempo, completa un total de 12,2 kilómetros, un trabajo en kilojulios de 239 kilojulios, y la potencia media en vatios serían 199. Es decir, yo cogería mi 199, lo multiplicaría por 0,95 y mi FTP estaría aproximadamente en 189 vatios. ¿Vale? Esta es, por así decirlo, la forma más fácil que yo tengo de evaluar el rendimiento. Ahora, ¿qué tengo que saber? Que yo puedo estar cometiendo un cierto error bastante significativo. Es decir, que este punto, ¿vale? En función de mi perfil, en función de mis características como sujeto, puede estar o cerca de VT2 o muy alejado de VT2 o incluso un poco por encima de VT2 si tengo una gran capacidad anaeróbica. Por lo tanto, no puedo realizar una asociación directa con VT2. No deja de ser más que un parámetro que a mí me permite comparar la potencia media durante un tiempo, que si lo vuelvo a repetir y mi potencia media ha subido, ha mejorado mi rendimiento. Pero, en cierto modo, existe una cierta controversia sobre que este FTP corresponda con mi umbral anaeróbico, que es, por así decirlo, la primera definición que se hizo de este parámetro. Fijaros, esto no lo digo yo, esto no lo dice Eduardo Salazar. Hay muchos estudios, han salido muchos estudios recientemente, ¿vale? Que nos hablan un poco de este parámetro. Fijaros, en este estudio nos hablan del FTP y nos dicen que se ha demostrado que los valores medios de potencia, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno en un FTP de 20 minutos son equivalentes a los valores del umbral anaeróbico del umbral aeróbico y en un FTP de 60 minutos en ciclistas entrenados, ¿vale? Serían estos valores, es decir, unas correlaciones de 0,6, 0,76, 0,88, ¿vale? Pero estos mismos autores nos dicen, aunque la aparente validez del FTP de 20 minutos para estimar el umbral en un contexto de grupo, es decir, aunque parece que en un grupo, aunque parezca que en la estadística nos apoya este concepto de que el FTP corresponde con VT2, cuando nos vamos a ver la fiabilidad entre sujetos, es decir, qué es lo que pasa con mi FTP y mi VT2 y con mi FTP y el VT2 de mi compañero, pues hay una gran variabilidad. Por lo tanto, nosotros no podemos establecer como de forma genérica que el FTP de 20 minutos equivale al umbral anaeróbico o VT2 de todos los sujetos del mundo mundial. En algunos sí y en otros no. En algunos estará por debajo y en otros estará por encima. ¿De qué va a depender? Pues también de mi perfil como ciclista. Esto no se lo dicen estos autores. Fijaros, functional threshold power is not equivalent to lactate parameters in training cyclists. Es decir, vienen a decirnos lo mismo, que aunque el FTP se correlaciona de una forma significativa con el acúmulo de lactato a 4 milimoles, existe una gran variabilidad, lo que hace que no sea equivalente a parámetros fisiológicos que pudiéramos establecer como parámetros fisiológicos. ¿Vale? Por lo tanto,
¿Qué opciones me quedan? Pues este estudio se ha publicado muy recientemente por un grupo de investigación español bastante interesante, que es el de Jesús García Pallarés, los cuales midieron ese FTP y lo compararon con distintos puntos o hitos fisiológicos a los cuales nos hemos referido antes. Bien, pues si os fijáis aquí en este gráfico, ellos vieron que no se corresponde con VT1, tampoco se corresponde con la potencia al consumo de oxígeno máximo, tampoco se corresponde con VT2 y parece que está ahí entre la zona de máximo estado estable de lactato. Es decir, que está cerca, que es un punto que está cerca de VT2, pero que no llega a ser VT2 y que está un poquito por debajo y que podría, con un pequeño ajuste, considerarse como la máxima capacidad de mantener estable el lactato, es decir, ese punto intermedio entre VT1 y VT2. ¿Qué es lo que nos proponen ellos? Pues multiplicar esa potencia media máxima que yo he conseguido en 20 minutos por 0,748, sumarle 43,24 y ese parece ser que sí es el hito fisiológico que podríamos decir que se relaciona gracias a este ajuste con la potencia en 20 minutos. Eso me permitiría poder estimar o poder realizar una asociación entre este punto y diferentes zonas de intensidad entre VT1, VT2, es decir, podría realizar esa estimación. Vale, sabemos que podemos hacer el FTP, sabemos que el FTP no es perfecto. ¿Qué podemos hacer para intentar afinar un poquito más? Pues podemos usar la potencia crítica. ¿Qué es la potencia crítica? La potencia crítica sería la máxima potencia que yo podría sostener como de forma infinita en el tiempo. Es decir, si no existiera la deshidratación, si no existiera la fatiga neuromuscular, si no existiera el calor, la altitud, etcétera, 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 sería como ese modelo matemático que a mí me dice, oye, en base a tu rendimiento, estos vatios son los que tú podrías mantener de forma infinita, los máximos vatios que tú podrías mantener de forma infinita sin llegar a fatigarte. Si recordamos los puntos o los hitos fisiológicos anteriores, pues ¿dónde se situaría la potencia crítica? Pues en cierto modo justo en medio. Es decir, también tendría una relación significativa con el máximo estado estable de lactato. Sería un punto intermedio entre VT1 y VT2. ¿Vale? ¿De qué va a depender que yo conozca esta potencia crítica de una forma exacta? Pues de cómo yo llevo al test. Por eso yo pongo aquí siempre a Sherlock Holmes y a Watson, porque en cierto modo son test que a mí ya partimos que el test es una estimación, es decir, no estoy midiendo de una forma real, no estoy midiendo el consumo de oxígeno máximo, no estoy midiendo variables de rendimiento fisiológica real, es decir, estoy intentando realizar una asociación entre variable de carga externa y variable de carga interna. Por lo tanto, cómo yo haga el test, cómo yo lo lleve a cabo, va a determinar si este punto está bien calculado o no está bien calculado. ¿Vale? Muy bien, ya sabemos que podemos, además del FTP, podemos saber CP, potencia crítica. Ya sabemos qué es la potencia crítica. ¿Cómo la puedo conocer? Vale. Pues puedo llevar a cabo diferentes esfuerzos máximos de diferente duración en función un poco del perfil de la prueba, de los determinantes del rendimiento deportivo de la prueba que yo quiera trabajar. Si, por ejemplo, quiero trabajar una prueba de bici de montaña de 1 hora y media de duración, pues voy a hacer esfuerzos más cortos. Si a mí lo que me interesa es conocer mi potencia crítica, voy a usar, siempre y cuando me dedique a pruebas de larga duración, pues voy a usar la máxima potencia que yo pueda generar en mayores tiempos. Por ejemplo, pues 20 minutos, 60 y 2 horas o algo así, ¿no? O 10 minutos, 20 y 1 hora, ¿vale? ¿Qué va a depender? Pues va a depender, volvemos a lo mismo que con el FTP, del terreno donde yo decida llevar a cabo el test, es decir, de la inclinación, de también si en cierto modo voy a rueda, no voy a rueda, todo eso puede variar la fiabilidad del test.
de si lo hago de forma máxima, de si cómo he gestionado el esfuerzo, pero yo pudiendo conocer con incluso 3 puntos, yo ya puedo saber con una cierta fiabilidad mi potencia crítica. ¿Qué sería la potencia crítica? Vale, pues si yo sé esos 4 puntos, yo establecería el tiempo en el cual yo he desarrollado esa máxima potencia. Vamos a suponer que tal y como lo teníamos aquí, en 1 minuto pues he desarrollado 450 vatios, en 2 minutos lo máximo que he desarrollado, perdón, 2 minutos no, en 5 minutos 250 vatios, en 10 minutos 230 y en 20 minutos 200 vatios. Bueno, pues si yo estableciera y realizara una línea de ajuste, ¿vale? Yo podría conocer tanto mi potencia crítica, que es, como vuelvo a repetirlo, la máxima potencia que yo podría mantener de forma infinita en el tiempo, como la potencia máxima que yo podría generar en cada uno de esos tiempos, en la relación tiempo-potencia, en esfuerzos máximos. Fijaros, aquí entonces ya empiezan a explicarse ciertos conceptos relacionados, si ahora empezamos a un poco a visualizar etapas del tour, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, ¿y por qué no ataca? ¿Y por qué no sale a rueda? Porque conocen de una forma muy exacta su curva potencia-tiempo. Es decir, oye, yo no voy a poder soportar una potencia por encima de 350 vatios más de 20 minutos. Por lo tanto, me tengo que quedar en 330 vatios. Es decir, esto me permite economizar el tiempo muchísimo. ¿Qué pasa si yo llevo a esfuerzos por encima de esta potencia crítica? Pues vale, pues este ajuste también nos va a permitir un poco conocer nuestra capacidad anaeróbica. Es decir, sería aquella reserva que nosotros tenemos, ¿vale? Aquel tanque de gasolina que nosotros cuando abrimos gas podemos empezar a gastar por encima de esta potencia crítica, que va a ser limitado y que si, por ejemplo, yo abro el tanque aquí en 5 segundos, mi máxima potencia, la cual yo podría sostener, vamos a suponer que son 300 vatios, pues yo puedo conocer el tiempo en el cual máximo que yo voy a poder mantener esos 300 vatios, porque una vez que se acabe este tanque, yo voy a tener que bajar la potencia por debajo de la potencia crítica. ¿Vale? Entonces, esto también nos permite economizar mucho los esfuerzos. ¿Qué es lo siguiente que yo puedo establecer? Pues la curva potencia-tiempo. Es decir, si yo registro mucho entrenamiento, si yo salgo mucho en bici, si yo cada X tiempo voy pautando diferentes tipos de entrenamiento modelo en la cual voy metiendo esfuerzos máximos, yo puedo ir generando la curva potencia-tiempo, que a muchos de vosotros os sonará. Es decir, que yo puedo saber de una forma real, esta es mi curva potencia-tiempo, esta es la mía, que es totalmente diferente a la de Juan o a la de Antonio. Es decir, esto me permite saber la máxima potencia que yo puedo generar durante un tiempo. Si yo en este tiempo, que son 1 minuto, yo genero más de 300 vatios, pues yo sé que me voy a acabar fatigando. Si mi rendimiento va aumentando, pues esta curva se va a ir desplazando hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Ya tengo mi FTP o mi potencia crítica. ¿Y ahora qué? Ya he jugado un poco a ser detective. Ya lo conozco. O ya conozco mi curva potencia-tiempo. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Fijaros, pues yo puedo establecer unas zonas de entrenamiento. Unas zonas de entrenamiento que son mías. Por ejemplo, si yo trabajo por debajo del 55% de ese FTP que yo estimé en ese primer test, pues yo sabré que estoy trabajando en una zona de recuperación activa, calentamiento, etc. Si yo estoy entre el 56 y el 75%, pues mejoraré mi VT1, es decir, le empujaré a mi VT1 hacia la derecha. Esto tendrá sentido en pruebas de larga duración, etcétera, etcétera. Si, por el contrario, trabajo en la zona ritmo, que es ese máximo estado estable de lactato, pues estaré entre el 76 y el 90% de ese FTP. ¿Que quiero trabajar mi umbral VT2? Pues entre el 91 y el 105. ¿Que quiero trabajar mi consumo de oxígeno máximo? Pues entre el 106 y el 120% de ese FTP. ¿Vale? Estas zonas de entrenamiento pues son horquillas. Pero ya hemos visto
de una forma anterior, que yo puedo conocer de una forma exacta la potencia que yo puedo generar durante el tiempo. Por lo tanto, con la curva potencia-tiempo, yo puedo aún afinar todavía más en la prescripción del entrenamiento y en el control del entrenamiento y en la gestión de esfuerzo. ¿Qué más me permite la potencia? Bueno, pues la potencia, lo primero que permite, y no sé si habrá algún ciclista profesional por aquí, no lo sé, pero te permite un poco deprimirte. ¿Qué quiero decir con deprimirte? Pues te permite compararte con ciclistas profesionales. Es decir, permite comparar rendimientos, permite saber qué es lo que yo necesito para rendir bien en una prueba. Fijaros lo que nos dice este estudio publicado en la Revista Europea de Ciencia del Deporte, ¿vale? Una revista con alto índice de impacto. Demandas físicas y perfil de potencia de diferentes etapas de una gran vuelta. Es decir, ya sea el Tour de Francia, Vuelta a España o Giro Italia, perdón. Pues fijaros, flat se refiere a etapas llanas, semillanas, de montaña o contrarreloj. ¿Cuál es la potencia media máxima que un ciclista profesional lleva a cabo durante el Tour de Francia? Pues fijaros, en 20 minutos, 374 vatios. Yo, en 20 minutos, a día de hoy, lo máximo que genero son 235 vatios. Por lo tanto, yo sé que ya este año no voy a correr el Tour de Francia. ¿Vale? ¿Que quiero irme a 30 minutos? Pues yo comparo o puedo compararme con diferentes deportistas, ¿vale? En este caso y en función de la etapa, del perfil de la etapa. Fijaros, qué barbaridad que, por ejemplo, en 30 minutos, en una contrarreloj, un ciclista profesional de media, tenemos que saber que también hay muchos ciclistas que las contrarrelojes no se exprimen, generan 352 vatios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo 352 vatios los podría mantener 3-4 minutos, 5 máximo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que imaginaros qué distancia, qué tiempo me sacarían a mí en meta un ciclista profesional con relación a mi nivel de potencia. Esto me permite poder saber cuál es mi rendimiento, poder compararme, poder saber y decir, oye, ¿puedo ir a competir o no puedo ir a competir? Fijaros, perfil de potencia de ciclistas de montaña competitivos y no competitivos y comparados también con el mejor ciclista de XCO, ¿vale? En bici de montaña. Fijaros, pues si me voy a 60 segundos, es decir, un minuto, pues los ciclistas profesionales suelen desarrollar 490 vatios, los ciclistas no competitivos unos 487, pero un ciclista top, en este caso Nino Schurter, pues genera 560. Pues si yo me voy a mi curva de potencia-tiempo y veo que yo en un minuto estoy generando 300 vatios, pues yo sé que me quedan 260 vatios hasta poder competir con Nino Schurter, ¿vale? ¿Qué más me permite? Fijaros, este otro estudio publicado en octubre de este año, que también analizan la demanda física y las características en cuanto a perfiles de potencia de corredores en la quebrantahuesos. Es decir, si yo imaginaros que mi objetivo es la quebrantahuesos, pues yo puedo saber o yo puedo comparar los perfiles de potencia de los ciclistas que acaban la quebrantahuesos, los ciclistas que consiguen llegar dentro de una hora, dentro de un margen de tiempo. Por lo tanto, yo puedo estimar, decir, vale, si yo tengo mi curva de potencia actualizada, pues yo puedo saber, oye, este año la quebrantahuesos me voy a mover en este rango. Si me voy de ese rango, probablemente o no la acabe o acabe muy frito, es decir, acabe muy cansado. Si me alejo mucho o soy muy conservador, pues probablemente no haga mi mejor rendimiento, ¿vale? Este estudio, como está publicado en octubre de 2019, aún no están publicados, no son públicos los datos. Es decir, está en fase de publicación, por eso no he podido traer los datos, ¿vale? Pero que sepáis que ya incluso carreras amateurs se está definiendo los perfiles de potencia de carreras amateur. ¿Y a mí todo esto para qué me sirve? Pues ya venimos hablando un poco en cuanto a comparativa de rendimiento, en cuanto a saber cómo es mi rendimiento, pero ¿para qué más me sirve? Pues fijaros, para saber cómo evoluciona, cómo puedo yo controlar la carga de entrenamiento. Vamos a suponer que yo
he generado un entrenamiento en zona 2. Yo veo las zonas de potencia de mi sujeto o mías y veo este gráfico. Pues esto lo que ha pasado es que he estado mucho tiempo en zona 1, es decir, no sería un poco el perfil este de ciclista que va en la grupeta en la cabeza, es decir, no le está suponiendo mucho, que luego he dado 3 o 4 tirones, ¿vale? Que está un poco ahí jugueteando con los segmentos de Strava, pero que el objetivo, que era estar el máximo tiempo posible en zona 2, no lo he conseguido. Por lo tanto, yo ya puedo saber que no voy a conseguir las adaptaciones, no voy a conseguir el objetivo que yo tenía propuesto. ¿Qué más me puede pasar? Pues que yo puedo comparar mi curva de potencia con relación al tiempo. Y yo puedo coger y decir, bueno, vale, pues en 5 minutos que tenías que haber desarrollado, o en 20 minutos, 236 vatios, pues hoy no has conseguido llegar ahí. Puedes tener un proceso de sobreentrenamiento, puedes no haber recuperado suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más me permite? Pues prescribir el entrenamiento. Además, prescribir el entrenamiento, es decir, realizar esa relación entre variables de carga externa, que en este caso es la potencia, y variables de carga interna, pues con una fiabilidad bastante alta. Por ejemplo, a la hora de prescribir el entrenamiento interválico. Cuando yo prescribo un entrenamiento interválico, de acuerdo con Buchet, yo puedo, Buchet y Larsen, esto son imágenes extraídas de su libro High Intensity Interval Training, pues yo puedo modificar intensidad, duración, tiempo de recuperación. Pues si yo quiero prescribir la intensidad de los intervalos y yo sé la curva potencia-tiempo, pues yo sé, vamos a suponer que yo quiero prescribir intervalos de 3 minutos, pues yo puedo saber la máxima potencia que yo puedo generar durante 3 minutos. Pues yo ya puedo afinar mucho más. Yo ya no estoy dando rangos, yo no estoy diciendo entre el 105 y el 90% del FTP, no, yo estoy diciendo 300 vatios. Y yo ya sé que mi sujeto o yo mismo, cuando salga a hacer un entrenamiento de alta intensidad, voy a hacerlo a 300 vatios, 3 minutos a 300 vatios. Si quiero hacer intervalos más cortos, intervalos más largos, si quiero hacer repeticiones, etc. Vamos a poner un ejemplo. Sesión de entrenamiento por potencia. Calentamiento, 10 minutos en zona 1, entre 130 y 180 vatios. Parte principal, 10 series de 1 minuto y medio a 330 vatios, con 1 minuto y medio de descanso. Vuelta a la calma, 10 minutos entre 130 y 180 vatios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a irnos a los software de análisis, que va a ser el último punto de la charla, que es lo siguiente que me permite esto de la potencia. Si yo analizo qué ha pasado con la respuesta a la potencia, en la línea aquí amarilla que veis, fijaros cómo mi sujeto ha ido llevando a cabo los intervalos de una forma bastante muy bien controlada a la intensidad prescrita, quitando ese último intervalo en el que ya vemos cómo la potencia cae. Es decir, he ajustado el entrenamiento de una forma muy exhaustiva. Vamos a imaginarnos que lo hubiera hecho con relación a la frecuencia cardíaca, que es como se ha venido haciendo, o como muchos de nosotros, hasta que hemos tenido el acceso, el público amateur, hasta que ha tenido acceso a un potenciómetro, es decir, hasta que los potenciómetros han empezado a tener precios asequibles, aún así siguen siendo bastante competitivos. Siempre lo comento con un compañero mío, muy buen amigo, Javier Sola, muy buen entrenador en ciclismo, que en el día que ya los potenciómetros estén a nivel de usuario, esto será ya la máxima revolución, es decir, el concepto de entrenamiento cambiará totalmente. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a permitir operativizar desde ciclistas que salen un día por semana hasta los que salen 7. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos para controlar el entrenamiento? La frecuencia cardíaca. ¿Qué problema tiene la frecuencia cardíaca? Pues bien, 10 minutos en zona 1 a 110 pulsaciones. Y ahora, 10 series de 1 minuto a 179 pulsaciones, con 1 minuto y medio de descanso. ¿Vale? Hasta hace no mucho, y muchos de vosotros, si no tenéis potenciómetro, si prescribís un entrenamiento de alta intensidad, la variable, y vais en bici, la variable que tenéis no deja de ser más que la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Fijaros, pues los primeros intervalos de este minuto y medio me pasa que no voy llegando a la frecuencia cardíaca objetivo. O que cuando voy a llegar, el intervalo acaba. Entonces, de ese minuto y medio, yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Paro? ¿Sigo alargando el intervalo para estar 1 minuto y medio a 179?
Conforme yo voy repitiendo intervalos, ¿qué es lo que veo? Que la frecuencia cardíaca, si veis, cada vez baja menos. Por lo tanto, llega un momento que cuando debo empezar el siguiente intervalo, todavía mi frecuencia cardíaca está alta. Es decir, no puedo controlar el entrenamiento. No puedo afinar a la hora de llevar a cabo el entrenamiento. ¿Para qué me vale la frecuencia cardíaca? ¿Esto qué quiere decir que no usamos la frecuencia cardíaca, que la tiramos a la basura? No. La frecuencia cardíaca es una variable de carga fisiológica interna que permite saber a posteriori cómo está respondiendo mi atleta, mi sujeto, al entrenamiento. Vamos a suponer que observáramos que la frecuencia cardíaca no sube, que la frecuencia cardíaca máxima no se va elevando. Pues esto supone que puede estar en un proceso de sobreentrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya usaría la variable de frecuencia cardíaca a posteriori, no durante el entrenamiento. Durante el entrenamiento usaría la potencia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios científicos, lo dice, por ejemplo, en este caso Bucheit, que nos dice que la recuperación de la frecuencia cardíaca durante un entrenamiento de alta intensidad no está relacionada con la recuperación del oxígeno, de la oxigenación muscular, y no puede ser usada para predecir un decremento en el rendimiento. Fijaros, aquí por ejemplo está más claro, ¿vale? La línea verde es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Fijaros cómo cuando estos son los intervalos, la potencia en el intervalo. Conforme yo empiezo a hacer el intervalo, empieza a subir la frecuencia cardíaca, pero prácticamente cuando empiezo a subir, paro. Empieza a subir, paro, empieza a subir, paro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta frecuencia, en este sujeto, la frecuencia cardíaca prácticamente pues cae muy poquito. En este sujeto, por el contrario, al final de cada intervalo, la frecuencia cardíaca sigue cayendo. Por lo tanto, si yo usara frecuencias cardíacas objetivos, pues el entrenamiento se modificaría totalmente. ¿En función de qué? Del estado del sujeto. Si ha dormido más, si ha dormido menos, si está más estresado, si está menos estresado. Por eso, la frecuencia cardíaca no nos vale para prescribir el entrenamiento. En cambio, la potencia, sí. Además, ¿qué me permite saber la potencia? Pues la potencia me permite conocer diferentes variables de carga de entrenamiento. Estos son variables propuestas por Coogan, ¿vale? Nos permite conocer, por ejemplo, el TSS, que es un valor de carga de la sesión, que tiene en cuenta la intensidad, el volumen y, sobre todo, tiene en cuenta la intensidad y el volumen con relación a mi umbral. Es decir, si yo sé mi FTP, yo puedo saber, por así decirlo, qué valor de intensidad ha supuesto esa sesión con relación a mis características. ¿Qué más me permite conocer a través de la potencia? ¿Qué puedo conocer a través de la potencia? Pues puedo conocer el CTL. ¿Qué es el CTL? Chronic Training Load, que es la media exponencial de los últimos 42 valores de TSS. Es decir, refleja la carga de entrenamiento a largo plazo y el estado de forma de mi sujeto. A nivel teórico, ¿vale? Cuanto más CTL vaya acumulando, es decir, cuanto más volumen e intensidad vaya acumulando, quiere decir que más me estoy adaptando al estímulo, que mayor carga de entrenamiento soy capaz de soportar y que probablemente mi rendimiento vaya aumentando. Lo pongo entre paréntesis porque esto no es así. Y lo pongo ahí con la interrogación porque esto no es así. Es decir, habrá momentos como puede ser un proceso de tapering en el cual yo reduzca muchísimo el volumen de las sesiones, las cuales va a bajar mucho los TSS, es decir, el valor de carga de la sesión, porque el volumen lo he reducido muy significativamente para afinar de cara a la competición, y eso va a tener un efecto en el CTL. Claro, si yo lo veo que mi CTL está cayendo, digo, oh, estoy perdiendo estado de forma. No, no es así, no tiene por qué ser así, ¿vale? Tenemos otra variable que es el Accurate Training Load, que es la media exponencial de los últimos 7 valores de TSS y refleja la fatiga aguda acumulada. Es decir, el CTL es coger los valores de carga a largo plazo y el ATL a muy pequeño plazo. Es decir, yo puede que tenga un Chronic Training Load muy alto, pero durante esta semana mi ATL, porque el bloque en el que estoy trabajando es bajito, es un bloque de descarga, o al contrario, que de repente se eleve muchísimo porque estoy en un bloque de carga. Estoy generando un aumento significativo, ya sea del volumen, de la intensidad, etc. Vale, pues en la relación del CTL y el ATL, es decir, la recta de
esa máxima carga de entrenamiento que yo vengo soportando en el último día con la carga aguda del día anterior, ¿vale? De mi sujeto, me permite conocer mi estado de forma. Es decir, si yo vengo soportando mucha carga de entrenamiento y yo tengo un valor de fatiga aguda muy grande, ¿vale? Pues me va a suponer que yo no estoy muy preparado para competir. Si al contrario, si yo dentro de las últimas 3 semanas antes de la competición dejo de competir, ¿qué es lo que va a pasar con mi fatiga aguda? Que no va a existir, que ese valor va a ir subiendo, por lo tanto, este valor se va a volver muy, muy, muy positivo. ¿Vale? Fijaros, si alguno usáis Training Peaks, esta imagen os sonará. Yo de esta forma, gracias a que tengo un potenciómetro en la bici, yo puedo medir o yo puedo ver cómo va fluctuando la carga de entrenamiento a lo largo del tiempo, cómo va evaluando la forma, cómo va evaluando los TSS, cómo se van modificando, cuando hay un pico de forma, cuando no hay pico de forma, cuando estoy en un estado de tapering. Y yo puedo predecir o yo puedo intentar llegar a la competición con un rendimiento óptimo, ¿vale? Esto es un modelo, no es perfecto, ¿vale? Pero ayuda. La verdad que ayuda bastante. ¿Qué otras opciones tengo? Pues como he dicho, estos valores son propuestos por Kugan y colaboradores, y ellos mismos son los desarrolladores de la plataforma Training Peaks. Pues yo con Training Peaks puedo saber perfectamente cuáles son los valores de potencia que yo he generado en diferentes intervalos, cuando tengo más potencia, cuando tengo menos, qué ha pasado en esta parte de la ruta, que, no sé, vamos a suponer que aquí he estado más a rueda. Puedo realizar un análisis súper exhaustivo de todo lo que ha ido pasando durante toda la sesión de entrenamiento o incluso durante toda la prueba. Esto es un avance increíble, porque hasta este momento lo único que pasaba hasta la llegada de los potenciómetros es que un poco pues se entrenaba y no se sabía muy bien qué es lo que pasaba durante las pruebas. Se iba un poco a ciegas. Entonces, claro, la periodización del entrenamiento ha avanzado mucho, se ha mejorado mucho, gracias a que a día de hoy, gracias a los software de análisis, podemos tener un control súper exhaustivo de qué es lo que va pasando durante cada una de las partes de las pruebas. Training Peaks, además de ser un software de periodización y control, tienen como un siguiente paso, que es VKO, que es un software de análisis mucho más potente, en el cual ya incluso se podría generar solo un webinar, y de hecho hay algunos muy buenos por ahí que también recomiendo, sobre cómo usar estos softwares, sobre ir de una forma profunda a ese análisis exhaustivo de qué ha pasado en cada parte, de cuáles son las deficiencias, qué pasa en función de mi perfil, etcétera, 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 que me va a permitir predecir y optimizar muchísimo mi rendimiento, ¿vale? Otro software que podemos usar es Golden Cheetah, que aquí un poco también os traigo una imagen. Pues bueno, pues Golden Cheetah también me permite conocer variables de entrenamiento, de estas que venimos hablando, pero fijaros, esta sería la curva de potencia, esto sería el tiempo de potencia en diferentes zonas, qué entrenamientos, qué ha ido pasando, cómo fluctúa la carga, los TSS, el ATL, el CTL, cómo se van modificando. ¿Qué es o dónde está la clave de todo este sistema? Pues la clave de todo este sistema viene de una forma inevitable en que tengo un potenciómetro en mi bici. A día de hoy, yo no me dedico a vender potenciómetros ni mucho menos, pero sí es verdad que si queremos optimizar nuestro rendimiento, debemos pensar en primer lugar, decir, bueno, vale, voy a invertir en un esfuerzo significativo, pero voy a invertir en un potenciómetro. ¿Para qué? Para poder optimizar mi tiempo, porque al final lo más valioso que en cierto modo tenemos es nuestro tiempo. Si yo entreno en la zona donde tengo que entrenar, como tengo que entrenar, le doy el estímulo adecuado en este caso, al cuerpo, voy a poder optimizar las adaptaciones. El concepto de más es mejor
ya se está demostrando en muchos ámbitos, en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de resistencia, etcétera, etcétera, que no es así. Que lo ideal es lo mejor. Lo ideal para cada sujeto es lo mejor. Y la forma de generar lo ideal para cada sujeto es única y exclusivamente midiendo la potencia. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Ahí me veis dándole a la potencia. A partir de ahora, pues me pongo a vuestra disposición ¿vale? Para resolver cualquier duda, cualquier problema que tengáis con relación bueno, pues cualquier diapositiva. Si queréis hacerme referencia, podemos comentarla. ¿Vale? Vale, me dice Pablo que si podría pasar la diapositiva de esta presentación, ¿vale? Yo voy a pasar la presentación a lo que son los gestores de Exercise Physiology and Training y yo ya no sé, yo por mi parte no hay problema en que tengáis la presentación. Es decir, yo supongo que ellos harán llegar la documentación del curso. Creo que yo les he pasado ciertos estudios, algunos de los estudios más significativos, así que por mi parte también le pasaré la presentación para que, bueno, pues la uséis si lo consideráis necesario. Tenemos algunos compañeros escribiendo, le vamos a dar tiempo. Me pregunta Daniel, en cuanto al test FTP, no sé si lo he entendido bien, pero no me ha quedado claro si es preferible hacerlo en pendiente o en llano. Lo ideal es hacerlo en una pendiente constante. Si lo voy a hacer en llano, que siempre sea en llano. Si lo voy a hacer en una pendiente constante, que sea constante. Es decir, si lo voy a hacer en puerto, por ejemplo, con pendiente variable, no puede ser que las primeras fases tenga muchísima pendiente, que luego tenga un llano, que luego tenga una pendiente, ¿vale? Lo ideal es que cojas siempre el mismo, por así decirlo, la misma zona. ¿Qué es lo que va a ser más determinante? Que encuentres una zona en la que de verdad puedas mantener 20 minutos y que no haya molestia en cuanto, por ejemplo, a coches, en cambios de pendiente, porque, por ejemplo, en el momento que la pendiente sube, ¿vale? La potencia se dispara. ¿Por qué? Porque la gravedad empieza a hacer su efecto. Entonces, si lo hago una pendiente muy excesiva, ¿vale? En unas primeras fases voy a elevar muchísimo la pendiente y puede ser que en el pacing que yo haga del test, pues las primeras fases suba mucho la potencia y luego tenga una caída en el rendimiento. Si lo hago en llano, ¿qué me puede pasar? Pues que no consiga generar la máxima potencia que podría. ¿Por qué? Por el desarrollo, porque haya rotondas, porque encontrar un llano de 20 minutos es mucho más complicado. Por lo tanto, un puertecito de montaña de una pendiente constante te va a permitir un poco operativizar más el test, ¿vale? Sigo leyendo. A ver, en cuanto en llano, ¿vale? Gracias. Nada, Pablo, gracias a ti. Ligera pendiente, 6% constante, por ejemplo. Podría ser un valor de referencia. La clave está en que la distancia, ¿vale?, te permita tener esa pendiente de forma constante, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces es complicado encontrar el terreno idóneo donde llevar a cabo un esfuerzo de 20 minutos sin que, entre comillas, nada te moleste, ¿vale? ¿Por qué dices que hay 3 zonas si luego salen 7? Es decir, hay 3 tránsitos o 3 bloques o 3 hitos fisiológicos. Luego nosotros estructuramos zonas de entrenamiento e intensidad que van en función de esos porcentajes, ¿vale? Si estoy un poquito por abajo, si estoy un poquito por encima, ¿vale? En función de esos valores se establecen más o menos zonas. Hay millones de autores que proponen una u otra zona. Yo, por ejemplo, he sacado las de Pallaré, las de Kugan, pero que en este caso hay mucha terminología con relación a las zonas de entrenamiento. Mi recomendación, si tenéis potenciómetro, pues que en vez de usar tanto zonas, que uséis la curva de potencia, ¿vale? Hemos visto 0,95 como factor de corrección tron P20 para estimar el valor FTP. ¿Qué factor de corrección utilizarías para estimar
FTP tras un PEP5 en población fitness, a las cuales es complicado someterle un test máximo durante 20 minutos. Vale, pues en el estudio no sé si veis la diapositiva, en este estudio, ¿vale? Lo multiplican por 0,8, si no recuerdo mal. Hacen un test de 5 minutos y luego lo multiplican por 0,8, ¿vale? ¿Cómo recomendaría hacer el test en un simulador inteligente como BeCool Air? Vale. Pues en primer lugar, que vas a tener que hacer una primera prueba, por así decirlo, para ver qué potencia más o menos podrías simular. ¿Por qué? Porque te va a pasar un poco que si aumentas mucho la resistencia en un inicio, probablemente en el pacing te vaya a caer al final. Si te pones poca resistencia, probablemente cuando vayas a abrir gas para acabar de hacer el esfuerzo, te hayas dejado muchos vatios por el camino, ¿vale? Mi recomendación es que pruebes y que a las 2 semanas vuelvas a probar otra vez con una potencia un poquito por encima si tú crees que... Es decir, usar tu percepción subjetiva del esfuerzo. La percepción subjetiva del esfuerzo es muy importante también usarla. Es decir, oye, he hecho este P20, pero creo que se me han quedado cosas dentro. Yo me voy al análisis de potencia y digo, vale, he sido muy conservador. Pues al siguiente P20 que haga, yo ya más o menos voy a saber esa potencia media que yo he podido generar. Es decir, podré ir un poquito por encima. Imagínate que tú coges en esa primer BeCool que haces con el rodillo BeCool 220 vatios en 20 minutos y dices, mi percepción subjetiva de esfuerzo es que yo podría ver un poquito más. Pues empieza el test la siguiente vez a 240, a ver qué pasa. A ver cuánto por encima de 220 está, ¿vale? Si el test FTP se realiza en un simulador, ¿qué se debe tener en cuenta con diferencia de hacerlo en carretera? ¿Vale? Un poco lo que venimos hablando, la resistencia que tú le pongas en un inicio, ¿vale? Un poco lo que le he comentado al compañero. ¿Cómo extrapolaría el resultado de un test un FTP de 20 minutos obtenido en un programa como de rodillo como Z-Width de transmisión directa a las diferentes zonas de entrenamiento? Multiplicando por el porcentaje FTP de la tabla que nos han mostrado. Sí, si coges ese test, esas zonas, ¿vale?, son las que te valen. De hecho, son las zonas que establece Training Peaks, ¿vale? ¿Cuál es lo que podría hacer? Pues ir realizando diferentes esfuerzos de 20, de 5 minutos, de 1 minuto, ¿vale? Y así generar tu curva de potencia. ¿Qué parámetros se utiliza para cuantificar la cantidad de número de intervalos en un entrenamiento? Vale, este mensaje es muy... incluso me hace ilusión, ¿vale? Ahora mismo con este compañero que he comentado, con Javier Sola, estamos investigando con relación a esto, ¿vale? Si, por ejemplo, cojo intervalos de 1 minuto y me voy a mi curva de potencia-tiempo y veo la potencia máxima que pueda sostener en 1 minuto, ¿vale? Pues yo voy a realizar un número de intervalos hasta el punto en el cual V', de la cual no he hablado mucho, por así decirlo, ese depósito de reserva anaeróbico se gaste. Nosotros estamos investigando cómo la pérdida de potencia podemos usarla durante ese intervalo como variable para prescribir el entrenamiento de tipo interválico. La verdad es que ahora mismo, a día de hoy, no existe una evidencia clara para decir, vale, voy a hacer tantos intervalos. De forma un poco general o genérica, si te vale como contestación, Buchet y Lawson establecen que aproximadamente en un entrenamiento interválico de alta intensidad, si quiero optimizar mi consumo de oxígeno máximo, debería pasar un total de unos 10 minutos a alta intensidad. ¿Eso qué se supone? Porque si yo 10 minutos a alta intensidad, por ejemplo, hago intervalos de 2 minutos, ¿vale? Pues tendré que realizar un total de 5 intervalos de 2 minutos. ¿A qué potencia? Pues yo cogería la potencia máxima que pudiera generar durante esos 2 minutos, ¿vale? ¿Puedes estimar VT1, VT2 y consumo de oxígeno máximo mediante un test con el uso de potenciómetro? Todos no. Puedes estimar el FTP, que se asocia, hemos visto, más o menos con VT2. Puedes estimar el máximo estado estable de lactato, que es esa zona entre VT1 y VT2,
O podría estimar el consumo de oxígeno máximo o la PAM, que es la potencia aeróbica máxima, que es la potencia del consumo de oxígeno máximo, simulando un test incremental, pero en campo. Por ejemplo, en un puerto de montaña. ¿Cómo sería eso? Pues si yo tengo un puerto de montaña es decir, un puerto de montaña que tiene que tener que me pueda permitir realizar un esfuerzo de al menos 20 minutos, pues empezaría simulando un T incremental, pero en campo. Es decir, empezaría a 50 vatios durante un minuto. Una vez que pasara un minuto, subiría a 75 vatios, luego subiría a 100 vatios, 125, 150, 175, 200, así hasta el agotamiento. De esta forma yo podría como simular el protocolo de una prueba de esfuerzo en campo, en un puerto de montaña. ¿Dónde está la diferencia? Que yo no voy a medir gases, que al final lo último que voy a medir será la potencia aeróbica máxima, que será la potencia de ese consumo de oxígeno máximo. Si establezco mi FTP en el test de 20 y después en el análisis de carrera me sale que el factor de intensidad, por ejemplo, de 0,99 entre horas, ¿debería cambiar el FTP? Sí. ¿Vale? En teoría, el factor de intensidad es la diferencia entre la potencia normalizada y el valor de FTP. En este caso, si yo establezco que me has dicho una SGR es el factor de intensidad, por ejemplo, 0,99 en 3 horas, ¿debería cambiar mi FTP? Sí, totalmente. Es decir, es imposible casi estar 3 horas al FTP, es decir, debería estar muy, muy, muy entrenado. Así que probablemente tu FTP esté en este caso desactualizado o subestimado. Aproximadamente, ¿vale? Un factor de intensidad de 1 se asociaría a la potencia normalizada en 1 hora partido por mi FTP, ¿vale? Aproximadamente. Si yo puedo estar a mi FTP durante 3 horas, quiere decir que mi FTP en cierto modo está por debajo. Cuando no has descansado, entonces la carga interna y externa no es la misma y no se debería ajustar a la carga externa. Vale, yo supongo que te refieres a que no existe una relación, ¿vale?, entre mi estado fisiológico óptimo y que yo pueda mantener la carga externa. Eso es así, ¿vale? Por ejemplo, ya se conocen parámetros relacionados con estrés fisiológico interno, como es la variable de frecuencia cardíaca, que si la tengo alterada puede darse la circunstancia de que yo vaya a intentar realizar mi potencia máxima en 1 minuto y no sea capaz ese día, o porque no haya dormido, porque no haya descansado, porque no haya comido lo suficiente, los depósitos de glucógeno, ¿vale? Entonces, cuando yo haga estos test, tengo que intentar tener acotadas todas esas variables. Si tomo cafeína, si no he tomado cafeína. Hemos hablado de ajustar el entrenamiento en la zona objetivo, dependiendo de la modalidad. Si la modalidad de ciclocross en la que se compite prácticamente desde R3, ¿cómo propone la distribución del entrenamiento? ¿Fortaleciendo la debilidad en el test de perfil de potencia? Vale, ciclocross lo controlo poco, ¿vale? Porque aquí en Andalucía poco ciclocross, pero como tú bien dices, si estoy gran parte del tiempo en R3, pues le daré un porcentaje significativo al trabajo en esa zona y probablemente, aquí ya hablamos de modelos de priorización y hablamos de un poco de adaptación. Es decir, si yo tengo mi zona de consumo de oxígeno máximo, por favor, confirmarme si veis las diapositivas. ¿Esta diapositiva la estáis viendo ahora? Vale. Si yo vuelvo a la pregunta del compañero, ¿vale? Hemos hablado de ajustar el entrenamiento en la zona objetivo. Si la modalidad de ciclocross, que compito en R3 casi desde el inicio, ¿cómo propone la distribución del entrenamiento? ¿Fortaleciendo las debilidades en el test de perfil de potencia? Esta prueba va a tener unos factores determinantes de rendimiento deportivo, que va a ser consumo de oxígeno máximo. Entonces, yo intentaría desplazar este punto hacia la derecha, pero por encima de este punto también hay cosas importantes, como por ejemplo es la capacidad láctica y la potencia láctica, es decir, la capacidad de tener o tolerar una acidez metabólica alta, la capacidad de recuperarse de esfuerzo. Por lo tanto, tendrías que mejorar o intentar mejorar ese tipo de esfuerzos, ¿vale?
¿Qué es lo que pasa? Que puede que yo llegue un momento en el que no pueda mejorar mi consumo de oxígeno máximo. ¿Por qué? Porque mis primeros umbrales, por así decirlo, están muy juntos o aparecen muy pronto. Es decir, la carga debería también empezar. Es como si yo quiero construir una casa y quiero únicamente aumentar la segunda planta. Vale, voy a poder aumentar la segunda planta, pero también puedo aumentar la segunda planta aumentando la altitud del techo de la primera. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, también le daría cierta importancia a trabajar en umbral, en VT2, ¿vale? Y por encima de R3, ¿vale? Dado que el pacing en un test de 20 minutos condiciona los datos obtenidos, en lugar de potencia media, ¿no sería más interesante usar la potencia normalizada? ¿Habría mucha diferencia? Pues si no hay mucha diferencia en cuanto a la pendiente, si no hay muchos cambios, no va a haber mucha diferencia entre la potencia normalizada y la potencia media. Si dentro de esa zona que yo he cogido para llevar a cabo el test hay muchos cambios de pendiente, ¿vale? Me sería mucho mejor coger la potencia normalizada, ¿vale? Y digo yo, ya que tenemos un medidor, ¿por qué en vez de estimar no sería mejor hacer un test de máximo estado estable de carga continua 30 minutos? Vale, 30 minutos a día de hoy no está descrito que tenga una relación directa con ningún hito fisiológico, ¿vale? Nosotros lo que hemos estado hablando aquí es de, yo enseño esta diapositiva, es de intentar, mediante un test de campo, estimar algún hito fisiológico. Uno de 30 minutos, pues no sabemos si podría estar por aquí, más arriba, más abajo, no está descrito científicamente. Por lo tanto, a mí lo que me va a permitir hacer un test de 30 minutos la máxima potencia media que pueda generar en 30 minutos, es saber ¿qué potencia puedo generar en 30 minutos? Si lo vuelvo a hacer ese test y es mayor, quiere decir que mi rendimiento está mejorando, ¿vale? Así que es un test válido para evaluar el rendimiento, pero para estimar zonas o estimar hitos fisiológicos, a día de hoy no me valdría. A menor vatios medios en el test se suele aplicar un coeficiente de corrección menor. Leí en algún autor, no recuerdo horquilla de coeficientes, pero algo así, ¿verdad? Aquí hay mucha controversia con relación a la FTP, ¿vale? A día de hoy, mi propuesta, o qué es lo que os recomiendo, que uséis esta, ¿vale? Porque es lo que a día de hoy tiene una mayor, o el estudio de los que yo he leído, tiene una mayor fiabilidad, el protocolo está bien hecho, en cierto modo conozco al grupo de investigación de Jesús y sé cómo trabajan metodológicamente y esto me va a permitir conocer este punto intermedio, este máximo estado estable de lactato, que a día de hoy creo que puede que sea lo más, por así decirlo, si queremos hacer un P20, lo más válido a día de hoy, ¿vale? Pero tener cuidado mucho con los foros que hay en Internet, porque al final el acudir a la literatura científica, es decir, cualquiera puede opinar libremente en Internet y está totalmente en su derecho, ¿vale? Pero muchas veces las cosas se tienen que demostrar científicamente, es decir, porque yo por mi experiencia ponga que es mejor multiplicarlo por 0,6, si eso no está descrito científicamente, me puedo estar equivocando, ¿vale? Que en base a la experiencia con un sujeto, con esa única persona te pueda valer, pero tener cuidado muchas veces con esa información, ¿vale? No sé si te sonará el chart que relaciona TSS, IF y tiempo estimado del sector de bicicleta en Ironman y medio Ironman. ¿Cómo puede decirme el potenciómetro en ruta si me estoy pasando o no estoy llegando? Pues ahora mismo desconozco esto, Daniel. No lo he trabajado nunca, ¿vale? Si quieres, mira, lo abro, le echo un ojo, lo miro luego tranquilamente y como podéis dejar dudas en el foro de dudas, yo las estaré viendo, ¿vale? Pues quizá por ahí te pueda contestar, ¿vale? ¿Por qué se trabaja en periodos competitivos entre carreras los trabajos de 20 minutos a tope de potencia y durante fase de entreno previo a la competición se trabaja entre 15 y 30 segundos? Recién comentaste que se debería trabajar no más de 10 minutos diarios a tope de potencia. No.
Lo que quiero decir es que si tú quieres, de forma, lo que está descrito científicamente, que si tú quieres optimizar las adaptaciones al consumo de oxígeno máximo, tú debes pasar un total de 10 minutos durante la sesión a alta intensidad, ¿vale? Y ahora, cómo tú establezcas esa relación, ¿vale? Ya depende un poco de cómo tú programes la sesión. Por ejemplo, tú puedes hacer 10 intervalos de 1 minuto. ¿A qué potencia? A la potencia del consumo de oxígeno máximo, ¿vale? No es máximo ni por encima ni por debajo de esa, sino a la potencia del consumo de oxígeno máximo, que sería la PAM, la potencia aeróbica máxima, ¿vale? Según tu experiencia, ¿cuántos TSS semanales suele hacer un deportista medio que participa en la quebrantahuesos? Ahí hay mucha controversia. No puedo comparar TSS entre sujetos, no puedo comparar. ¿Por qué? Porque al final el TSS no deja de ser, dentro de la ecuación del TSS, fijaros, si yo me voy aquí, ¿qué factores tiene en cuenta el TSS? El volumen total de la sesión. Es decir, vamos a imaginarnos que yo soy un burro y que voy a intentar acumular todos los TSS semanales en una sesión. Podría hacerlo. ¿Cómo? Estando en la bici lo mismo 10 horas, ¿vale? Se tiene en cuenta la potencia normalizada de ese entrenamiento, que la potencia normalizada, ¿vale?, va a ir en función de la pendiente, de que haya mucha bajada, no haya bajada, etc. Del factor de intensidad, de si el FTP, es decir, el factor de intensidad depende del FTP. De si el FTP está ajustado. Por lo tanto, darte unos valores de referencia, tendríamos que hablar de cuáles son tus valores de TSS óptimos, ¿vale? Decirte un valor, yo no me atrevo a decirte un valor de, acumula, sí, 350 TSS, o no me atrevo porque va a depender muchísimo. A mí siempre me gusta más establecer en cuántas horas totales a la semana tienes disponibles para entrenar. Pues en base a eso vamos a intentar ajustar la carga, ¿vale? Pero es que una persona que puede entrenar 7 días a la semana probablemente tenga la capacidad, y no, en cierto modo no se dedique a otra cosa, tenga la capacidad de acumular o de repartir los TSS a lo largo de la semana, y otra persona no tenga esa capacidad, y intentemos con unos TSS menores optimizar los entrenamientos para llegar lo mejor posible a la quebrantahuesos. Se habló al principio del webinar de carga interna y externa. ¿Qué importancia le da desde tu experiencia al ratio carga interna, carga externa como predictor de fatiga y evitar fases de overtraining? Vale, pues desde mi punto de vista, una no puede vivir sin la otra. Es decir, para controlar y prescribir el entrenamiento voy a necesitar la carga externa, en este caso la potencia. Pero para ver cómo yo estoy asimilando, cómo yo estoy optimizando mi rendimiento, esas adaptaciones, voy a necesitar variable de carga interna. Por lo tanto, yo puedo establecer relaciones entre sesiones de intensidad y variables relacionadas con carga interna, como puede ser la variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, si yo hago una sesión, mi variabilidad de frecuencia cardíaca sube, pues quiere decir que yo estoy respondiendo de una forma óptima al entrenamiento. Si vuelvo a entrenar a alta intensidad y baja, pues quiere decir que debería de controlar esa intensidad, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista no es darle más o menos importancia a una u otra, sino tener bien establecidas esas relaciones y saber interpretar bien esas variables, ¿vale? Por ejemplo, una frecuencia cardíaca de reposo alta o más alta de lo normal, es decir, que no esté dentro de mi normalidad. Vamos a suponer que mi normalidad son 58 pulsaciones por minuto por la mañana y durante esta semana me la voy midiendo y tengo 65, 64, 68 cada vez que me levanto, pues puede ser que esté en un proceso de sobreentrenamiento, ¿vale? ¿Cómo evitaría ese sobreentrenamiento? Pues reduciendo la carga de entrenamiento. Aunque muchas veces el sobreentrenamiento únicamente no viene derivado de la carga de entrenamiento, sino de que no esté durmiendo lo suficiente, de que tenga problemas familiares, de que tenga diferentes condiciones que a mí me lleven a que no solo existe la variable entrenamiento, ¿vale? Esperamos a Sergio, que está escribiendo. ¿Cuál dirías que es la cadencia óptima para realizar un test? Y que el ciclista sea capaz de generar la máxima potencia posible.
Me refiero a un test indoor. Vale. La cadencia, en cierto modo, no deja de ser una variable, en cierto modo, personal, ¿vale? Se ha descrito estudios científicos que una mayor cadencia, es decir, aumentar la potencia en base a aumentar la cadencia y no la resistencia, me lleva a una mayor economía del pedaleo. Es decir, que el gasto energético que yo tengo que generar para desarrollar esa potencia sea un poquito menor. ¿Cuál sería el rango que te daría yo? Pues entre 60 y 90. Hay personas que se sienten más cómodos con una cadencia mayor y gente que esa cadencia mayor no la soportan y prefieren ir un poquito más atrancado, ¿vale? Yo lo que te puedo decir es que el hecho de ir más atrancado supone un gasto energético mayor. En un test de 20 minutos, lo que a ti te sea más cómodo, ¿vale? Sí, me refería a las ratios de ambas y considerar que bajar cualquier variable de la interna, por ejemplo, RP, suponga una mejora condicional del deportista. Podría darse esa circunstancia, ¿vale? Es decir, puede pasar que mi percepción subjetiva del esfuerzo ante un mismo entrenamiento sea menor, ¿vale? Pues eso ya quiere decir que estoy asimilando bien el entrenamiento. Quiere decir que variables de carga interna, ¿vale? Están respondiendo bien, ¿vale? Por eso te digo que siempre hay que medir una y otra. Yo, mi recomendación, potencia, control, prescripción y evaluación de lo que es el rendimiento. Variable de carga interna, variable de frecuencia cardíaca reposo. Si tengo la posibilidad de medir con analítica, etcétera, variable de carga interna, ¿vale? RPE, pues, la RPE básica, es decir, no hay nada más, desde mi punto de vista, más fiable que preguntarle a alguien, oye, ¿cómo te has sentido? Porque si ante el mismo estímulo yo me siento de forma diferente, esto ya me puede dar pistas de qué es lo que está pasando de forma interna. Hoy no iba, hoy iba muy mal, hoy no me respondían las piernas, hoy, oye, quizá no estoy asimilando bien mi sujeto o yo mismo no estoy asimilando bien la carga. No sé si me he equivocado, pero a día de hoy nada mide el estado de ánimo, la parte emocional y cómo esto incide en el rendimiento. Si esto aún no se puede medir, se pierde fiabilidad en todo lo demás. No, a ver, si estamos hablando de forma emocional y demás, ya tendríamos que irnos a estudios de psicología que yo no los controlo, ¿vale? Pero sí existe, y desde hace ya bastante tiempo, la que es la escala de Borg. Y la escala de Borg modificada. ¿Qué es la escala de Borg? La percepción subjetiva de 6 a 20, que eso la vais a buscar en internet, está disponible en millones de sitios, o ya la escala de Borg modificada, que es de 0 a 10. ¿Vale? Si yo acabo un entrenamiento y vamos a suponer que mi entrenamiento es de rodaje en VT1, que en teoría mi percepción subjetiva del esfuerzo no debería suponer más de 3-4, porque sí está descrita la relación entre la percepción subjetiva del esfuerzo y la carga de entrenamiento que eso suponga. Vamos a suponer que mi sujeto tiene una percepción subjetiva en entrenamiento que a priori es de baja intensidad de 8. Pues yo ya puedo saber que algo está pasando ahí. Cuando llega a frecuencia cardíaca máxima, ¿en qué zona fisiológica está exactamente? ¿En zona de consumo de oxígeno máximo? En esa, si estás haciendo un test incremental hasta el agotamiento, pero también puede que llegue a esa con intensidades por encima del consumo de oxígeno máximo. Por ejemplo, si hago un sprint de 30, 40 segundos, o un minuto, puede que llegue a mi frecuencia cardíaca máxima también, ¿vale? ¿Cómo extrapolarían los datos de una prueba de esfuerzo con lactato a las diferentes zonas de entrenamiento? Es decir, los valores logrados en VT1, VT2 y a PAM para así poder sacar la zona de potencia. Claro, si yo mido lactato, ese sería como el punto intermedio. Tengo el analizador de gases, pero imagínate que no tengo analizador de gases, que cojo lactato, pues por la cinética del lactato también voy a poder estimar dónde está VT1, VT2 y la potencia aeróbica máxima y establecer zonas de entrenamiento en base al lactato. ¿Vale? Si vamos de arriba abajo, lo mejor sería realizar un test con análisis de gases. Lo siguiente,
hacer un test incremental con lactato y si no, un test de campo con lactato y si no ya un test de campo únicamente midiendo la potencia. Y la albuminuria como método de asimilación de la intensidad de entrenamiento, pues a día de hoy yo no conozco mucho, no he leído mucho sobre el tema. Probablemente, bueno, pues la presencia de proteína como la albúmina dentro de la orina, pues tenga una relación con variables de estrés, de carga de entrenamiento significativo. En la práctica, una persona que tiene un FTP de 290 vatios, 20 minutos con un peso de 59, ¿cómo lo entrenarías preparando XCO con los diferentes momentos del entrenamiento? Eso necesitaríamos... Sería una pregunta de examen de mi alumno, ¿vale? Dentro de un XCO, ¿vale? Los factores determinantes, pues mejorar el consumo de oxígeno máximo, habría que ver cuál es tu consumo de oxígeno máximo, si podrías mejorarlo, si llevas mucho tiempo trabajando de forma interválica, es decir, qué tipo de entrenamiento vienes llevando a cabo. Tu peso, la verdad que es bastante bajo, está ajustado, por lo tanto el vatio kilo te va a salir bueno, pero en este caso, en esta prueba, no sería tanto mejorar tu FTP, sino habría que ver qué potencia puedes desarrollar en 5 minutos, en 1 minuto y sobre todo tu capacidad anaeróbica, que también influye bastante en esfuerzos cortos, ¿vale? Ha sido un placer, muchas gracias, un saludo, gracias a vosotros. Los valores de potencia que has dado de los ciclistas top eran absolutos, pero no deberías tenerlos en cuenta de manera relativa, claro, por supuesto. Por supuesto. Están aquí también de forma relativa, ¿vale? Aquí los tienes de forma relativa. Si te vas en 30 minutos, pues 5,13, 4,95 vatios kilo, ¿vale? En respuesta, Sergio, tiene el cuestionario POMS para medir el estado de ánimo de personas. Míratelo, porque hay bastante bibliografía al respecto. ¿Veis? Yo sabía que me sonaba, es decir, la psicología no es mi área, ¿no? Pero seguramente que haya un cuestionario validado para medir estados de ansiedad y demás. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedes comentar algo sobre decoupling y potencia? Pues, David, sinceramente no estoy muy puesto en esa temática. Lo siento. Ahora mismo no podría darte mucha referencia. Sí conozco la escala y la uso, pero lo que voy es que veo que con el FTP puede estar pasando igual que con la RM en entrenamiento de fuerza, que ya se demostró que no es fiable porque no se puede estar haciendo a diario, pues a diario varía la fuerza. Igual sería el FTP, varía a diario. Sí, tienes razón, está claro que un FTP no se puede estar haciendo un FTP todas las semanas, porque no por nada, sino porque eso es que es un esfuerzo tan psicológico, es decir, de sufrimiento que mi recomendación es eso, intentar tener actualizada al máximo posible la curva de potencia, ¿vale? Generando entrenamientos tipo donde vayas haciendo diferentes esfuerzos, por así decirlo, máximos y listo, ¿vale? Fijaros como dice Ana, recordar que podéis usar el foro de dudas, ¿vale? Que ahí podré atenderos un poco con mayor tranquilidad, ¿vale? Y listo, ¿vale? Muchas gracias a todos y nada, nos vemos. Gracias por participar y hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.